Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por ver el canal. Como siempre, Fernando Torres desde Vancouver, Canadá. Vamos a ir directamente al tema, directamente al video que cerca de 1000 personas me han solicitado a través de mis redes sociales, ya sea a través del Facebook o a través de mi canal de YouTube. Y es un tema importantísimo, un tema que tiene que ver fundamentalmente con el puntaje del Express Entry en Canadá, ¿no? Este puntaje que nosotros hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando y no necesariamente de una forma favorable para aquel que está preparando su proceso inmigratorio desde Latinoamérica. Hemos visto cómo en el transcurso de un año se ha incrementado de una manera dramática desde los 420 hasta los 450 y hasta los 470, que fue el puntaje mínimo hace algunos días en la última convocatoria del Express Entry. ¿Por qué este puntaje ha crecido tanto? Es uno de los temas que hemos desarrollado en anteriores videos, pero ahora lo que quiero hacer a través de este video es mostrarte cómo es que se calcula este puntaje, ¿no? Porque yo sé que hay mucha incertidumbre entre aquellos que están postulando su proceso inmigratorio hacia el país. Ciertamente la gente entiende que los puntajes van cambiando, pero la gente no sabe por qué. Y un poco lo que pretende este video es explicar esas especiales circunstancias. Entonces vamos a ver específicamente el Comprehensive Ranking System, el Sierra, el famoso Sierra, cuáles son los elementos y cuáles son los pasos previos que se necesita para poder llegar a este lugar. No se puede llegar simplemente desde un camino directo. Hay pasos previos que tomar y cualquiera no puede llegar tampoco a este estadio del CRS. ¿Ok? Y eso en función, fíjate, de los anteriores, el puntaje mínimo que se ha requerido en la invitación de, por ejemplo, del 19 de febrero. De 470 fue el puntaje mínimo. Lo primero que quiero que comprendan bien es que este sistema del Express Entry es un rompecabezas que se va armando de a pocos, es un rompecabezas que tiene muchas partes y que si nosotros no tenemos muy clara la idea de la imagen final que queremos lograr, pues va a ser muy difícil que podamos unir una pieza con otra. Entonces hay que tener muy en claro que el sistema del Express Entry es un rompecabezas que está formado por partes y hay un orden adecuado en cada uno de los pasos que nosotros vamos a ir dando. En función de eso, ¿quiénes son los que pueden participar en este programa de puntaje? ¿Todos los postulantes a Canadá necesitan pasar por el Express Entry? La respuesta es no. No postulan o no necesitan pasar a través del Express Entry aquellos que vienen, por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿verdad? A través del auspicio de padres, esposos o de hijos. Tampoco aquel que viene a través del programa empresarial. Tampoco aquellos que vienen a través de otros caminos como el refugio o Humanitarian and Compassionate Program. Este camino del Express Entry está únicamente considerado para aquellos que vienen a través del camino económico, del Federal Skilled Worker, que son aquellos inmigrantes que tienen un trabajo específico, un trabajo profesional o técnico en sus países de origen, que tienen cierto nivel de estudios, experiencia de trabajo e idiomas, y que intentan llegar al país. También está pensado en aquellos que postulan a través del Federal Skilled Trade. El Federal Skilled Trade tiene la particularidad de que necesitas una acreditación
dentro de los ámbitos de la metalmecánica, de la industria automotriz. Todos aquellos técnicos tienen en la posibilidad del Federal Skill Trade un camino inmigratorio muy claro. Y finalmente, el Express Entry también está considerado para aquellos que están dentro de la categoría del Canadian Experience Class. ¿Quiénes son los del Canadian Experience Class? Aquellos que, como su nombre lo indica, han tenido una experiencia en el país a través del trabajo. Aquellos que han trabajado por lo menos un año en una actividad calificada con el NOC 0, A o B. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que han tenido una labor de supervisión, managers o supervisors, o que han tenido una profesión, un trabajo A o B, trabajo profesional o un trabajo técnico. Trabajo profesional o trabajo técnico en Canadá. Pero el puntaje en sí no se aplica al Federal Skill Trade y al Canadian Experience Class. ¿Por qué? Porque estos programas son taxativos, son puntuales. Si cumples los requisitos, estás adentro. Si no los cumples, estás afuera. El único programa en donde se requiere demostrar cierto puntaje es en el Federal Skill Worker. Y es justamente este programa y sus particularidades relacionadas a las cifras el que yo te voy a mostrar ahora para que tú veas cómo es que se va armando este rompecabezas llamado Express Entry. El sistema, te lo dije, es fundamentalmente una sucesión de pasos que debe irse armando de a pocos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona o qué es lo que debe hacer un interesado que tiene este perfil de trabajo, que tiene este perfil educativo? ¿Qué es lo primero que debería hacer? Hay un proceso, ¿verdad? Hay una línea que es la que te quiero mostrar en este momento. Fíjate. ¿Cuáles son las etapas que tiene el Express Entry? La primera etapa la podemos apreciar aquí en el cuadro en amarillo, ¿no? Es la creación de tu Profile Express Entry. Esto cuesta 0, lo haces desde la computadora de tu casa. ¿Okay? Creas tu profile porque tienes la intención o porque crees que puedes cumplir con los requisitos que el programa económico solicita. Pero, y aquí viene la primera observación que mucha gente desconoce y que a partir de ello empiezan con el sistema equivocado, es que tienes que superar o tienes que cumplir al menos con los requisitos de alguno de estos programas. Es decir, del Federal Skill Worker, del Federal Skill Trade o el Canadian Experience Class. Como postulante, entonces, para crear el profile, tienes que tener el puntaje adecuado o cumplir con los requisitos adecuados para que puedas pasar a la segunda etapa, que es el cuadro verde. Y el cuadro verde es ingresar a la Express Entry Pool de candidatos. Si en el paso 1 no cumples con los requisitos, no vas a poder entrar al pool de candidatos. Y aquí quiero detenerme un momento porque es en este estadio, en el Express Entry, en el pool de candidatos, donde se realiza la operación matemática del puntaje a través del CRS, cierra.
Y como tú puedes advertir en el gráfico, estos puntajes son los que se han ido incrementando en el tiempo. Solo si eres capaz de llegar a los 470 puntos, vas a poder pasar al paso 3, que ya no depende de ti, sino es una decisión exclusiva de Inmigración Canadá. Esa decisión es la de invitarte a postular, que no es lo mismo de darte la residencia permanente. Es la primera invitación que ellos te realizan. Aquí es donde tú te enteras que Inmigración Canadá ha convocado a 4,000 o a 3,000 candidatos para que postulen. Si tú eres uno de esos afortunados, entonces tienes que, en el plazo de 60 días, postular a la residencia permanente. ¿Ok? Entonces, como tú te puedes dar cuenta, hay pasos. El primer paso, resumimos, es crear tu profile. Pero para crear ese profile tienes que cumplir alguno de los requisitos o el puntaje requerido para que puedas ser del programa Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trade o Canadian Experience Class. En segundo lugar, una vez que has creado ese perfil correcto, vas a ingresar a un pool de candidatos. Si no cumples los primeros requisitos, no vas a poder ingresar al campo verde. Estando una vez en el pool de candidatos y si obtienes un puntaje alto, vas a recibir una invitación a postular. Y si tus condiciones como inmigrante son atractivas para Inmigración Canadá, vas a recibir la residencia permanente. Es en el primer cuadro verde donde dice Express Entry Pool de candidatos donde se cocinan los números. ¿Ok? Y eso es algo que te quiero mostrar a continuación. Aquí en este cuadro, que es un detalle del cuadro original, fíjate, una vez que creas tu profile Skill Worker, tienes que lograr al menos 67 puntos del Federal Skill Worker. Te dije que el Federal Skill Trade y el Canadian Experience Class no entran en el puntaje porque no son dos programas sobre puntaje, sino sobre los requisitos cumplidos. Es decir, ¿estuviste o no estuviste en Canadá? Si la respuesta es sí, entonces allá no hay nada más que hacer. No se trata de puntajes, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, del Canadian Experience. Pero en el caso del Federal Skill Worker sí hay una necesidad de establecer puntajes para diferenciar a un candidato del otro. Por eso es que esta parte de la explicación es sobre puntaje Federal Skill. Una vez que tu puntaje de Federal Skill logra al menos 67 puntos, entonces vas a poder entrar a la piscina de candidatos. ¿Ok? Entonces, es importante, te dije, que crees tu profile, pero ese profile que tú tienes tiene necesariamente que contener alguno de los requisitos de alguno de los programas que tú consideres se ajustan mejor a tu persona. Hay una serie de criterios para lograr esos 67 puntos del Federal Skill Worker que te los voy a explicar a continuación. Este es el cuadro, fíjate, este es el cuadro en donde se establece con absoluta claridad todos los criterios y los puntajes. En educación, el máximo puntaje es de 25, en idiomas, inglés o francés, el máximo puntaje es 28, y así tienes los puntajes por experiencia, por edad, por empleo, ¿no? Por propuesta de trabajo y por adaptabilidad. Si tú sumas todos estos puntos te van a dar 100. De esos 100, al menos, dice Inmigración Canadá, debes de lograr 67. Por ejemplo,
Aquí en educación el máximo puntaje es 25 para aquel que tiene un PhD. Pero si no tienes PhD, pues tienes un máster. Entonces son 23 puntos los que te va a otorgar. Ahora, no tienes PhD, tampoco tienes un máster, pero tienes una carrera técnica de 3 años. Entonces vas a tener 21 puntos. Porque es 3-year or longer post-secondary credential. 21 puntos. Pero si solamente tienes secundaria completa, vas a recibir 5 puntos. Y eso va a ser muy complicada tu postulación. Ese es el primer criterio, la educación. El segundo criterio es el idioma. Fíjate, si tienes un CLB, que quiere decir Canadian Language Benchmark, de al menos 7, entonces tienes alguna posibilidad. Ahora, fíjate que en el cuadro dice 6540. Si tienes 6 puntos, al menos, en speaking, listening, reading and writing, tu puntaje general va a ser de 16, porque son 4 puntos por cada habilidad cumplida. 4 puntos, fíjate aquí, si tu marca es 7, vas a tener 16, pero si tu marca es 9, entonces vas a tener 24 puntos. Lo mismo pasa con el francés, que también tienes los criterios y los puntajes que vas a obtener para el Federal Skilled Worker. El siguiente criterio es la experiencia de trabajo. Fíjate, si tienes un año de experiencia de trabajo profesional o técnica en tu área, un año te va a dar 9 puntos, pero si tienes entre 4 y 5, 13, más de 6 te va a dar 15. Más experiencia, más puntaje. La edad, de 18 a 35 te da 12 puntos. Entonces aquí no importa que la gente diga, mira, tengo 70 años, pero me siento como un muchachito de 20. Eso está muy bien, me alegra mucho, me complace ese positivismo, pero no es un tema de sentirse de alguna manera u otra. Es un requisito que lo establece la ley de inmigración. Si tienes entre 18 y 35 tienes 12 puntos. Si tienes 38 años, 9. Si tienes 46 te va a dar un punto. Y si tienes 47 hacia adelante, ya es muy difícil. Es muy difícil, incluso teniendo 5 puntos. Fíjate que hay una gran ventaja aquí, ¿verdad? Después la oferta de trabajo te va a dar 10 puntos. Si tienes una oferta de trabajo, obviamente canadiense, te va a dar 10 puntos. 10 puntos que vas a incrementar en tu puntaje. Pero además de eso, hay un último criterio, que sería el criterio número 6, que es el criterio de la adaptabilidad. Criterio de adaptabilidad, que son 10 puntos. ¿Cuáles son las consideraciones de este criterio de adaptabilidad? Hay varios factores de adaptabilidad. Por ejemplo, el nivel de inglés o francés de tu cónyuge o de tu acompañante, tu pasado de estudios en Canadá, si has estudiado en Canadá te da puntaje, los estudios en Canadá de tu cónyuge o de tu partner te da puntaje, tu pasado laboral en Canadá te da un gran puntaje, el pasado laboral de tu cónyuge o de tu acompañante en Canadá también te da puntaje. El trabajo o la propuesta de trabajo en Canadá también te da 5 puntos. O un familiar que sea residente permanente o ciudadano en Canadá también te va a dar puntaje. Si ninguno de tus skills tiene que ver con estos elementos que yo he mencionado, entonces vas a tener 0 puntos. ¿Ok? 0 puntos. Ahora, a fin de plantear algunos ejemplos para que esto quede claro, yo te invito a que tengas a la mano el puntaje que hemos revisado, ¿no? O sea, no se puede hacer ejemplos si no tienes los números a la mano. Yo te invito a que vayas en este momento y hagas un download, que bajes
los puntajes que yo tengo en mi página web. Descárgalos, es completamente gratuito. Completamente gratuito. O lo puedes hacer al final del video también. Pero es importante que lo revises y que sepas a qué te vas a enfrentar y que sepas la característica de el razonamiento que hace el evaluador para establecer un puntaje, ¿no? Anda, aquí copia esta dirección, este es mi sitio web, ahí vas a encontrar estos números de los que yo estoy hablando y imprímelos. Imprime y regresa al video para hacer el ejemplo, ¿ok? Fíjate. Manlio es un muchacho de 30 años, estudió contabilidad en la universidad por 5 años y desde que egresó en el 2010 ha trabajado en el Banco Nación como auditor. Recibió resultados de IELTS académico en el que obtuvo 7. No sabe francés. Por las noches estudia una maestría en marketing digital para aumentar su puntaje Express Entry. Su hermano Andrew vive en Montreal desde hace 8 años. Su novia, la novia de Manlio, Arantxa, de 25 años, es profesora de francés con un PhD en lenguas celtas por la Sorbona. Ha trabajado en la ONU por 7 años como supervisora. Este es un ejemplo que yo te estoy planteando para que veas cómo se usa la tabla que tú has descargado y para que veas cómo es que este Federal Skill Worker funciona. Este video es sobre el puntaje del Federal Skill Worker a efectos de pasar a la siguiente etapa. Esta es la primera parte del rompecabezas y en un video posterior yo voy a plantear, yo te voy a mostrar, yo te voy a dar una indicación correcta de cómo el CRS se calcula. Pero no se puede calcular si es que antes no has establecido con claridad si eres un Federal Skill Worker o no. Y este puede ser tu caso. Y si no lo es, te puede dar una idea de cómo utilizar la tabla para hacer los cálculos. Desglosemos la información entonces. Manlio tiene estudios universitarios. Y si tú te fijas en la tabla que espero que ya hayas descargado, estudios universitarios te van a dar 21 puntos. La experiencia de trabajo que él tiene, ¿verdad?, que es de 6 años o más, te va a dar 15 puntos. Debido al hecho de que él tiene un CLB7, va a tener 4 puntos por skill en reading, en writing y en cada uno de los 4, o sea, 4 por 4 es 16, el puntaje del inglés. Él es una persona joven, obtiene el máximo puntaje de 12, tiene un hermano viviendo en Montreal que le va a dar 5 puntos y como no tiene oferta de empleo, recibe simplemente un 0. Si haces una sumatoria de este puntaje, vas a obtener 69. Y habíamos dicho que el puntaje mínimo para el Federal Skill Worker era 67. Eso quiere decir que Manlio está facultado a pasar a la siguiente etapa, que es el pool de postulantes. Y en ese pool, su perfil va a ser evaluado, ahora sí, para competir con todos los demás, pero con criterios diferentes. Y esos criterios yo te lo voy a mostrar en un video posterior, en donde te voy a explicar cada uno de los pasos del CRS. ¿Qué pasa con Arantxa? Arantxa tiene estudios de PhD y en la tabla tú te vas a dar cuenta que si tiene estudios de PhD va a lograr 25 puntos. Tiene una experiencia de trabajo también importante que le da 15 puntos. Tiene un buen nivel
de idiomas. Esta vez, ahí en la tabla dice inglés, pero en realidad es francés. El francés también le va a dar 16 puntos. La edad, porque es una persona joven, le da 12 puntos. Como no tiene ninguno de los requisitos que se ofrecen por adaptación, porque no tiene esposa o esposo y no tiene familiares, recibe 0, y no tiene oferta de empleo, ella recibe 0 también. El puntaje total es 68. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién es el postulante principal? ¿Arantxa o Manlio? Y en este caso es los dos, porque ellos no tienen un vínculo familiar. Son novios, pero no son ni convivientes ni esposos. Así que cada uno tendrá que hacer su proceso por separado. Pero los dos lo pueden hacer porque los dos tienen más de 67 puntos en Federal Skill Worker. Una vez que ambos han reconocido ese factor, van a competir con el resto de aplicantes en el mundo a través del Comprehensive Ranking System, que es el sistema de evaluación a través del cual Canadá va a tratar de escoger a los mejores. Y es este el sistema en el que tú tienes que lograr esos puntajes altísimos y descabellados que hasta ahora se han venido publicando. Yo espero que este primer paso te haya servido, que hayas entendido el primer paso de esta cadena de pasos en este rompecabezas que es el Express Entry para llegar a Canadá. Por favor, si te ha gustado este video, si te ha dado nuevas luces, déjame tus comentarios porque me interesa saber tu opinión. Hazme saber qué cosa es lo que no entiendes con claridad y yo estaré dichoso de poderte atender. Búscame en mis plataformas sociales, en mi Facebook, en el Instagram, Fernando Torres, y también en mi página web. No te olvides de descargar el puntaje Federal Skill Worker que está allí esperando por ti. Espero verte en Canadá y espero verte muy pronto. Dan.